Vamos a ver ahora el punto 5. Dice dos de los vértices de un triángulo equilátero, hay que subrayar que es un triángulo equilátero, son los puntos A y B. Tenemos que hallar las coordenadas del tercer vértice. ¿Cómo vamos a encontrar las coordenadas? Bueno, es más o menos sencillo. Vamos a ubicarlo en el plano cartesiano. Primero vamos a ubicar los puntos A, es 3,1, 3 en X, 1 en Y, esta sería la coordenada A, y la coordenada B sería menos 1,1, menos 1 en X, 1 en Y. Esta es la coordenada B. Bueno, vamos a unir esos puntos. Ahora, si ese es uno de los lados de un triángulo equilátero, significa que los otros lados que formemos van a tener exactamente la misma distancia, porque un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. ¿Podemos calcular esta distancia? Sí, sí podemos. Está sencillo porque como es una recta paralela al eje X, la podemos calcular con distancia igual a x2 menos x1. Si fuera paralela al eje Y, utilizaríamos la fórmula de las Y. Entonces, las coordenadas, vamos a poner la coordenada A es 3,1 y la coordenada B es menos 1,1. Vamos a escoger que este sea x1, este y1, este x2 y este y2. Entonces, vamos a calcular la distancia. Esta es sencilla. ¿Quién es x2? Menos 1 menos x1 es 3. Esto nos da menos 4 y el valor absoluto lo convierte todo en positivo. Entonces es 4 unidades. Entonces yo sé que la distancia de uno de los lados es 4. Por lo tanto, la distancia en los otros dos lados también va a ser 4 unidades. Nosotros sabemos que en el triángulo equilátero, si nosotros tenemos esa línea, sabemos que si tiene 4 unidades, a la mitad serían 2. Entonces vamos a contar 1 y 2. Exactamente en este punto que entonces nos damos cuenta que sería en 1x, ya nos dimos cuenta que en este punto va a estar la mitad. Si nosotros trazáramos una línea exactamente a la mitad, el otro punto, el otro vértice tendría que estar ya sea en este lado o en este lado. ¿Por qué? Porque así podríamos formar el triángulo. Entonces, este dato es importante porque ya sabemos que exactamente ese punto va a estar sobre este eje. Entonces, tiene que a fuerza estar en 1x, ¿de acuerdo? Ya sea que esté de este lado, su coordenada sería 1, la que no conocemos, o de este lado también sería 1, menos la que no conocemos, ¿de acuerdo? Bien, pues ya sabiendo eso, tenemos un dato más que es la abscisa. Entonces tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el punto número 4. Ya conocemos la distancia. Vamos a poner que la distancia ya la conocemos. Ya sabemos que es 4. Ahora, ya tenemos uno de los dos puntos. Puede ser el punto A o el punto B, porque vamos a calcular la distancia a un punto que le vamos a poner C. ¿De acuerdo? Ya sea que esté arriba o esté abajo, no sabemos todavía. Entonces utilizamos nuestra fórmula y vamos a despejar como hace rato. Ahora conocemos x1 y x2. Sí, sí lo conocemos porque vamos a decir que vamos a calcular la distancia desde el punto B. Lo podríamos hacer desde el punto A y nos tiene que salir lo mismo porque es la misma distancia. Entonces vamos a poner aquí que voy a calcular del punto B, que es menos 1,1, al punto C, que sería 1, que ya sabemos que esa coordenada, y, no conocemos. Y ponemos otra vez, ya sabemos x1, y1, x2, y2.
vamos a ver en la fórmula qué es lo que conocemos. ¿Conocemos la distancia? Sí, sí la conocemos. ¿Conocemos x2? Sí, aquí está, sería ese1, entonces sí la conocemos. ¿X1 lo conocemos? Sí. ¿Conocemos y2? No, este es el que no conocemos. Ese no lo conocemos. ¿Conocemos y1? Sí, también lo conocemos. Entonces tenemos que despejar y2. Para despejarlo vamos a hacer lo siguiente, es muy parecido al ejercicio anterior. La raíz la pasamos al cuadrado del otro lado, nos queda x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ahora vamos a despejar este elemento para acá, como hace rato, y después vamos a quitar el cuadrado, ya lo vimos, cómo lo quitamos. Y después, como el que necesitamos conocer es y2, vamos a despejar después y1 y nos va a quedar una fórmula muy parecida a la del ejercicio 4, donde vamos a encontrar el valor de y2. Esa va a ser la coordenada que estamos buscando. El ejercicio 6 dice que debemos demostrar que los puntos A, B y C son vértices de un triángulo equilátero. ¿Qué significa? Bueno, pues que si yo calculo la distancia de A a B, y si calculo la distancia de B a C, y si calculo la distancia de A a C, tiene que ser exactamente la misma distancia, porque ya dijimos que los triángulos equiláteros tienen sus tres lados iguales. Entonces vamos ubicando rápidamente los puntos. A es 3,3, este sería el punto A. Luego tenemos el punto B, que sería menos 3, estaría aquí, sería el punto B. Ahora lo que tenemos que hacer es confirmar que las distancias entre C y A, entre A y B y C y D son exactamente la misma. En este ejercicio es importante conocer las reglas de álgebra que hemos manejado desde el primer semestre. Entonces vamos a hacer lo siguiente, tenemos distancia es igual a... Bien, vamos a ubicar la distancia del punto C al punto A. Entonces voy a poner aquí C de coordenadas menos 3 raíz de 3, 3 raíz de 3. Y el punto A es 3,3. Vamos a ubicar quién es x1 y x2. x1, y1, x2, y2. Entonces vamos a ubicarlo en la fórmula. Vamos a decir que la distancia es igual a x2, ¿quién es? Es 3 menos x1, que sería menos 3 raíz de 3, todo al cuadrado. Ahora más y2, ¿quién es y2? Es 3 menos y1, que sería 3 raíz de 3 y todo al cuadrado. Ok, vamos a seguir expandiendo esta fórmula. Dice 3 menos por menos me da más y me queda 3 raíz de 3, todo al cuadrado, más 3 menos 3 raíz de 3 al cuadrado. Ahora, antes de empezar a utilizar nuestra calculadora y hacernos bolas con todos estos números que son raíces, vamos a observar que aquí este es un binomio al cuadrado y este es otro binomio al cuadrado. ¿Cómo se resuelven los binomios? Vamos a proceder como sigue. Los binomios se resuelven diciendo que este es un primer elemento y este es el segundo elemento. Entonces decimos el primer elemento al cuadrado, el primero al cuadrado más 2 veces el primero, que sería 3, por el segundo, que sería 3 raíz de 3, más el segundo al cuadrado. Si nosotros elevamos el segundo elemento al cuadrado, nos queda 9 por este raíz de 3, lo voy a poner aquí, 3 raíz de 3 al cuadrado. Esto nos queda 9
este 2 cancela esta raíz y me queda 9 por 3. ¿De acuerdo? Y ya, entonces ya desarrollamos el primer elemento. Ahora vamos a desarrollar el segundo. Voy a poner ese más de aquí. Y vamos a desarrollar el segundo. Dice el primero al cuadrado, otra vez, sería 3 al cuadrado. Menos, ahora es menos, 2 veces el primero por el segundo, que sería 3 raíz de 3. Más el segundo al cuadrado y vuelve a suceder lo mismo. Este de aquí, si lo elevamos al cuadrado, sería 3 raíz de 3 al cuadrado. Nos queda como 9 por 3. Recuerden, elevamos al cuadrado este, elevamos al cuadrado este. El primero nos da 9 y en el segundo se cancela la raíz. Y nos queda 9 por 3. Ok, ya que hicimos todo eso, que parece bastante, vamos a ver que este elemento y este son los mismos, nada más que de signo contrario. Entonces, se eliminan. Ahora tenemos raíz otra vez, tenemos 3 al cuadrado, más 9 por 3, más 3 al cuadrado, más 9 por 3. Entonces va a ser sencillo decir que ese 3 al cuadrado es 9, 9 por 3 es 27, más ese 3 al cuadrado es 9, más 27. Si nosotros sumamos todo esto, nos queda raíz de 72. No tenemos que calcular exactamente la raíz de 72. Ahora, esto lo hicimos calculando la distancia del punto C al punto A. Tienen que calcular la distancia ahora del punto A al punto B y nos falta del punto C al punto B. Si nos sale en los 3 raíz de 72, vamos a comprobar que es un triángulo equilátero. En el último ejemplo es bastante sencillo. Hay que hallar el perímetro del triángulo cuyos vértices son A, B y C. Para hallar el perímetro tenemos que calcular la distancia entre cada uno de estos y simplemente sumar las tres distancias y así vamos a obtener el perímetro de ese triángulo, que sería un ejemplo parecido a el ejercicio 2.